bendiga, hermanos. En esta mañana vamos a dar inicio a la lección dominical de esta mañana. Estamos en la lección número 9, la confrontación del enemigo contra la obra. Y esta lección precisamente nos enfoca en ese sentido, que la iglesia debe entender que siempre va a haber confrontación, que siempre va a haber un enemigo que quiera atacar. Me gustan los objetivos. El número 1, entender la confrontación del enemigo como común denominador de la obra misionera. Entender la confrontación como común denominador de la obra misionera. ¿Qué significa esto, amado hermano? Hay gente que dice: yo nunca he tenido ningún problema en la iglesia, yo nunca he tenido ningún problema en la obra. Eso significa que probablemente no se está haciendo el trabajo de Dios como se debe de hacer. ¿Por qué? Porque si el enemigo está con los brazos cruzados, viéndote avanzar sin tomarte en cuenta, es porque no te considera un peligro. Pero cuando el enemigo sabe que lo que estás predicando es la verdad, el enemigo te considera un problema y te va a atacar. Pero tenemos la victoria, también sabemos eso. Desarrollar una correcta actitud mientras enfrentamos oposición en el campo de labor. Entender esa correcta actitud, entender que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es contra el hermano, no es contra la hermana, no es contra una familia. Nuestra oposición es con el enemigo. Simplemente el enemigo influye en las personas para que ataquen, para que actúen de esa manera. Y es importante que nosotros guardemos una actitud como cristianos correcta y demos testimonio de ese amor de Cristo. Y el 3, considerar la conducta del obrero como fruto de su dependencia del Señor en la misión. La conducta correcta no depende del valor, no depende del poder del hombre, sino que es un fruto del sometimiento a Dios. Bueno, empezamos con los puntos. El pensamiento central: nunca el Señor nos dijo que el trabajo de su obra sería fácil, pero sí nos prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Muchos cristianos se preguntan: ¿por qué me pasa esto si yo voy al templo? ¿Por qué me pasa aquello si yo oro? ¿Por qué me pasa esto si tengo tantos años sirviendo al Señor? El Señor dijo: cuando pases por el fuego, no te quemarás, y si por los ríos, no te anegarán. El Salmo 23 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. La Biblia dice: Jehová es tu sanador. ¿Por qué necesitamos un sanador? Porque va a llegar la enfermedad. Se nos invita vestidos de la armadura de Dios para que poder resistir en el día malo. ¿Por qué? Porque va a llegar batalla. Y es importante, hermanos, que nosotros entendamos que la palabra de Dios no nos promete que vamos a ser librados de problemas. Nos pide que estemos preparados, que estemos vestidos, que estemos armados para soportar en el día malo. Bueno, vamos a ver la lección. El punto número 1 dice: el enemigo ataca la verdadera identidad de los obreros. El inciso A de este punto dice: Pablo y Bernabé fueron afrentados al ser tenidos como dioses en Listra. Versículos 11 y 12 del capítulo 14 de Hechos dice: entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses han bajado en semejanza de hombres, han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Bueno, miren, déjenme hacer una aclaración. Cuando la Biblia fue traducida del hebreo al latín por la Iglesia romana, tradujo también la cultura griega y la aplicó a la cultura romana.
Nosotros sabemos que hay mitología romana y hay mitología griega, y la mitología romana es una copia de la mitología griega. Pero cuando se escribió esto, se estaba hablando entre griegos. Entonces cuando vieron, dice, a Bernabé llamaban Zeus. Zeus es el dios principal. Y a Pablo llamaban Hermes. Hermes, de ahí viene la palabra hermenéutica. Hermes era el intérprete de los dioses. Aquí dice Júpiter en nuestra Biblia, para que tengamos un poquito el contexto. Entonces, a Pablo lo llamaban Hermes porque era el que traía la palabra y era el que interpretaba. Y si nosotros vemos, el que tenía el principal rango ahí no era Pablo, sino Bernabé. Y entonces vino el sacerdote de Zeus para ofrecerle sacrificios. Pero, bueno, nada más, ya aclarado este punto, una de las cosas que Satanás hace cuando no te puede derribar, te trata de exaltar. Hay una característica que tienen algunas aves cuando agarran una presa que es difícil de controlar. Agarran a la presa del suelo y vuelan muy alto. Y ya que tienen a su presa en alto, la sueltan para que se estrelle contra las rocas y se muera. Una de las estrategias del enemigo que toma con el pueblo de Dios o con los siervos de Dios es que muchas veces los agarra y los eleva muy alto. ¿Ya te fijaste cómo te usa Dios en profecía? ¿Ya te fijaste cómo Dios te usa en sanidad? ¿Ya te fijaste cómo Dios te da palabra poderosa? ¿Ya te fijaste como tú y no hay otro como tú? Lo mismo pensó Satanás. Lo mismo pensó Satanás. Y sigue usando la misma estrategia con los siervos de Dios. Tú eres el que más ora, tú eres el que más predica, tú eres el que más sabe, tú eres el que más poder tiene. No hay otro como tú. Y eso quisieron hacer con Bernabé y con Pablo. Entonces es muy importante, porque uno de los ataques posibles que llegue a tu vida es que te digan, es que tú eres el mejor, es que tú tienes la voz más bonita, es que tú eres el... No, hombre, no hay otro como tú. Amado hermano, tengamos cuidado. Fue el primer ataque que recibieron. Y en el inciso vemos, Pablo y Bernabé rechazaron fervientemente el ser tenidos como divinos. Versos 13 y 14 dice, y el sacerdote de Zeus, el sacerdote de Júpiter, dice nuestra Biblia, cuyo templo estaba enfrente de la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces. ¿Cuál es la reacción del siervo de Dios hoy en día? No, si es que yo sé que tengo poder, pero calmado, tú tranquilo, o sea, no. Si va a dar un aplauso, déselo a Dios, déselo más fuerte. ¿Les suena familiar? Y yo me inflo porque, pues a ellos les digo que se lo den a Dios, no les digo que no me lo den, les digo déselo a Dios, pero me lo como yo. Amado hermano, la actitud de los discípulos, espérense, calmados, no me adoren a mí, nosotros somos hombres como ustedes, les dicen. ¿Cuál es la reacción? ¿Cuál es la reacción ante esto? Punto número 2, los obreros cristianos deben llamar la atención de todos hacia Dios. Debemos agarrar el enfoque y decirles, fíjate en Dios, fíjate en su palabra, fíjate en su ley. Pablo y Bernabé invitaron a los idólatras a convertirse a Dios vivo. Versículos 15 y 16, diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros somos hombres semejantes a ustedes,
que les anuncian que de esta vanidad se conviertan al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y de las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Conviértanse, cambien. Amado hermano, Dios está pidiendo cambios. Pero es que siempre lo hemos hecho así. Dios está pidiendo cambios. Dios está pidiendo cambios. Sigamos leyendo. Dice el inciso B: los ministros vencieron la confrontación al mostrar la benevolencia de Dios. Dice, si bien nos dejó, verso 17, asimismo, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciera sacrificios. Una vez que la gente se le mete una idea en la cabeza, no quiere soltar su idea. Ellos estaban desesperados. No se fijen en nosotros, porque no somos nosotros los que estamos haciendo los milagros. Conviértanse a Dios. Les hablaron de Jesucristo, pero ellos estaban aferrados en una idea. Ahora, sin embargo, hay una cosa importante que debemos de ver. Qué fácil cambiaron. Ellos estaban impresionados por los milagros que se habían hecho. Sin embargo, cuando llegaron otras personas que no habían hecho milagros, que lo único que traían era chisme, que lo único que traían era murmuración, que lo único que traían era crítica, los enemigos de la palabra de Dios, y vinieron con la gente de esta ciudad, convencieron a la ciudad contra Bernabé y contra Pablo. Óigalo bien, para que la gente se vuelva contra Dios no se necesita ningún milagro. Esto es lo que vemos aquí en los últimos versículos. Vean el versículo número 3. La obra de Dios triunfará aún en medio de la oposición. El Señor dio la victoria a Pablo frente al apedreamiento que sufrió en Listra. Versículos 19 y 20. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud. Oye, ¿cuál multitud? La que quería adorar a Pablo y a Bernabé. La persuadieron y habiendo apedreado a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Oiga, ahorita lo querían adorar y acá ya lo estaban apedreando. Pero dice, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Dios no permitió que muriera ahí. Dios no permitió que muriera. Pero sabe una cosa, la palabra de Dios fue sembrada. Quizás se levantó una multitud y atacó a Pablo con piedras, pero la palabra de Dios fue sembrada. Y el mismo apóstol Pablo en una de sus cartas dice, yo sembré, Apolos regó, el crecimiento lo da el Señor. Él dejó la palabra ahí sembrada. Tuvo que salir porque se levantó una horda de enemigos en su contra, pero siempre hubo quien estuviera cultivando, quien estuviera regando, quien siguiera ministrando esa palabra que ya fue sembrada. Y esto es una confrontación y es un reto para ti y para mí, de cómo tú y yo debemos predicar y compartir la palabra. De cómo tú y yo debemos insistir, aunque tengamos oposición. Porque oposición siempre va a haber, porque se trata de la palabra divina de nuestro Dios y Señor. Y Satanás
siempre va a pretender robar esa gloria. Amado hermano, deja que se la robe Satanás, pero no te la robes tú, que no me la robe yo. Tú y yo vamos a seguir firmes predicando, porque el Señor nos va a librar del apedreamiento como a Pablo. Y el último inciso del punto número 3 dice: la batalla no detuvo la predicación y la confirmación del Evangelio. Versículos 21 y 22. Dice: y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Amado amigo, amado hermano, si alguien te dijo que ya aceptaste a Cristo y ya no vas a sufrir, te engañó, te dijo mentiras. Porque la palabra de la cruz es un peso de gloria, es una carga que Dios pone sobre nosotros. Y es importante que nos esforcemos en predicarla. A veces nos asusta la familia cuando dicen: no me hables, si no te voy a dejar de hablar, y nos callan la boca. Predica a tiempo y fuera de tiempo, porque tú y yo tenemos una recompensa gloriosa en los cielos. Háblales a tus hijos, a tus hermanos, a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo. Llevemos en alto el mensaje de la palabra de Dios. La confrontación del enemigo en la obra de misionera siempre va a existir, pero siempre va a existir un pueblo decidido a confiar en Jesucristo y a predicar su palabra, se oponga quien se oponga, porque hay mucho pecador en el mundo. Hay mucha gente que está siendo arrastrada, aún de los nuestros, que está siendo arrastrada por el pecado. Y es importante que con cuerdas de amor, con paciencia, nosotros vayamos y los traigamos a la presencia de Dios. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, gracias te damos en esta mañana por permitirnos estudiar esta lección dominical. Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo, hónrate en el nombre de Cristo Jesús. A ti te damos gloria y honor. Amén. Amado hermano, le invitamos a compartir esta palabra. Dios les bendiga.